Hola, somos el grupo número 4, compuesto por Adriana Jiménez, Silvia Adame y Ana Vázquez, y hoy les vamos a hablar del modelaje de lectoescritura académica. La recomendación número 1 promueve el apoyo lingüístico para aprender el vocabulario académico en las diferentes disciplinas donde se incorporan estrategias de escritura, lectura y discusiones guiadas, las cuales son aplicadas en diferentes pasos. Primero, vamos a escoger un texto informativo que incluya vocabulario académico. Después, seleccionaremos un conjunto de vocabulario pequeño para una instrucción de profundidad intensa en varias sesiones. Tercero, utilizaremos diversas modalidades para enseñar el vocabulario académico. Después, los estudiantes deducirán independientemente el significado de las palabras a través del aprendizaje. Nosotros decidimos escoger en el área curricular las artes del lenguaje, porque es importante proporcionar modelos de escritura para que nuestros estudiantes aprendan. El lenguaje escrito, como función psicológica superior, incluye escribir y comprender simultáneamente, el cual se adquiere gracias a la asistencia de otros que saben más. Se aprende y se desarrolla cuando se participa con ellos en ciertas prácticas letradas. De este modo, leer y escribir también pueden entenderse como actividades que se construyen conjuntamente con otros, de acuerdo a Díaz Hernández, de año 2002, capítulo 7. De acuerdo a los autores recomendados, las herramientas que nosotros como maestros podemos usar para modelos de escritura han identificado 4 etapas: el ciclo curricular a través del cual se puede enseñar la escritura. En la primera etapa, el Building the Field, el objetivo es asegurarse de que sus estudiantes tengan suficientes conocimientos previos sobre el tema para poder escribir sobre él. El enfoque aquí está principalmente en el contenido, no en la escritura. En la segunda etapa, modelando del tipo de texto, tiene como objetivo familiarizar a los estudiantes con el propósito, la estructura general y las características lingüísticas del tipo de texto que van a escribir. El enfoque aquí, por lo tanto, está en la forma y función del tipo de texto particular que los estudiantes van a escribir. En la tercera etapa, construcción conjunta, el profesor y los estudiantes escriben un texto juntos para que los estudiantes puedan ver cómo está escrito el texto. El enfoque aquí es ilustrar el proceso de escribir un texto, considerando tanto el contenido como el idioma. En la cuarta etapa, la escritura independiente. Los estudiantes deberán escribir por su propia cuenta. La forma como podemos adaptar estas ideas para trabajar con los estudiantes bilingües emergentes se pueden adaptar con diferentes actividades. Por ejemplo, se pueden colectar diferentes ejemplos de escritura del estudiante bilingüe, como una autobiografía, una carta personal, un poema, una historia de fantasía o un ensayo narrativo. También se le puede pedir a un estudiante bilingüe que escriba una historia corta en su lengua natal sobre el mismo tema. Una semana después, se le pide a los mismos estudiantes que intenten escribir la misma historia, pero en inglés. Luego se comparan las dos historias para ver las diferencias en léxico, estructura y mensaje, y para ver si la cultura cambió la historia. ¿Cómo podemos enseñar para transferir? Para que la actividad de leer para aprender sea efectiva, es necesario involucrar de manera conjunta y coordinada las estrategias autorreguladoras y específicas durante todo el proceso, de acuerdo al capítulo 6, como fue señalado por París, Wassick y Turner en 1991. Lo más importante no es que los alumnos posean un amplio repertorio de estrategias, sino que sepan utilizarlo eficazmente de acuerdo con un propósito y situación determinado. Como podemos ver en el cuadro 7.6, las estrategias están clasificadas para antes, durante y después del proceso de comprensión de lectura, según Díaz y Hernández, el año 2002, en la página 245. Antes de la lectura, se debe establecer el propósito y tener una planeación de la actuación donde se incorpore
la activación del conocimiento previo, la elaboración de predicciones y la elaboración de preguntas. Durante la lectura, el docente debe monitorear o supervisar determinación de partes relevantes del texto, estrategias de apoyo al repaso, subrayar, tomar notas, relectura parcial o global de texto. Después de la lectura se hará la evaluación, identificación de la idea principal, elaboración del resumen y formulación y contestación de preguntas. ¿Cuál es la adaptación del equipo de las ideas de los autores recomendados? Escogemos un área curricular, un grado o nivel y un texto didáctico específico. Los parámetros: la materia va a ser artes del lenguaje del nivel de sexto grado y el texto será el género de ficción. En el paso 1, escogeremos un texto informativo que incluya el vocabulario académico. Nosotros seleccionamos la historia de Raven and the Starfruit Tree, donde de ahí seleccionaremos las palabras académicas de lo que será el enfoque de la lección. En el segundo paso, seleccionaremos un conjunto de vocabulario pequeño para la instrucción de los estudiantes. Esta es la tabla del vocabulario seleccionado que el docente utilizará para planear la lección. Incluye la definición del diccionario y una explicación de por qué es esencial para el aprendizaje del estudiante. El propósito describe el rol de la palabra en el texto. Uno de los ejemplos que podemos darles es la palabra greedy, que en nuestra definición significa tener o mostrar un anhelo ansioso de obtener poder o riqueza material. También esta palabra es central al texto porque caracteriza a una persona. El tercer paso es para el uso de diversas modalidades de escritura auditiva y habla para la enseñanza. Para la primer parte de la actividad, tendrán una modalidad auditiva, habla y de lectora, en la cual los estudiantes escucharán primero leer a la maestra un párrafo en voz alta y ellos leerán simultáneamente. Después, los estudiantes contestarán en rondas las siguientes preguntas en grupos para preparar su respuesta, que compartirán en la clase de forma en una discusión guiada. En la primera ronda, ¿qué nos dice el título del texto? ¿Tenemos algún conocimiento del tema que nos pueda ayudar? En la segunda ronda, podremos resumir y explicar con nuestras propias palabras lo que acabamos de leer. En la tercera ronda, ¿qué palabras fueron difíciles de comprender? Una vez que se llegue a la última ronda, los estudiantes subrayan las palabras que no reconozcan de la lectura. Después la maestra proveerá las palabras académicas seleccionadas para obtener una idea generalizada del sentir de la clase con respecto a ellas y generar un enfoque específico al texto en base a las palabras. Se puede utilizar señas de manos para que la clase exprese su opinión. Para la segunda parte de la actividad, tendrá una modalidad de escritura, en la cual los estudiantes aplicarán las palabras de vocabulario seleccionadas en un mapa conceptual donde se escribirán una definición simple e identificarán sinónimos, antónimos, ejemplos y no ejemplos de una de las palabras académicas. La imagen proporcionada es nuestro ejemplo de un mapa conceptual utilizando una de las palabras. Nuestra actividad puede ser adaptada hacia los estudiantes bilingües emergentes, donde se les apoyará su transferencia lingüística y podrán crear conexiones significativas para su aprendizaje. Durante la lectura, la maestra puede personificar o actuar el texto para proveer una mejor comprensión del mismo y tenga una conexión más significativa. En las discusiones guiadas en clase, los estudiantes estarán divididos en grupos colaborativos pequeños de instrucción
para recibir apoyo adicional de sus compañeros L2 o de su maestra después. Para el mapa conceptual, los estudiantes podrán incorporar palabras adicionales en su primer idioma para crear una conexión con el vocabulario en inglés. Para reconocer cognados, también pueden agregar visuales o hacer señas verbales para recordar y unificar su conocimiento o experiencia previa. Por lo tanto, los estudiantes podrán transferir sus conocimientos de su primer idioma hacia el segundo idioma utilizando estrategias metacognitivas, metalingüísticas, elementos conceptuales y desarrollo de la fonética de las palabras académicas seleccionadas. En el paso número 4, los estudiantes deducen independientemente el significado de las palabras. Los estudiantes utilizarán la estrategia pistas del contexto para deducir las palabras académicas de manera independiente. En esta estrategia, los alumnos se enfocarán en las partes del texto que rodean la palabra académica para encontrar información o un significado de la forma en la que ellos la entiendan. También, los estudiantes pueden buscar pistas en las oraciones antes y después de la palabra si no encuentran alguna pista inicial. Por último, los estudiantes reforzarán las definiciones del vocabulario académico llenando una tabla donde buscarán su propia definición en base al contexto de la lectura, promoviendo que el estudiante no solo sepa la definición del diccionario, sino también cómo se interpreta dentro de la lectura y de sus diferentes escenarios.